La anciana inútil ya está completamente consumida por el Alzheimer. Solo transfiéranlo todo. Ella afirmará. Mi nuera se rió mientras se lo decía a mi amigo. Me quedé en silencio. Esas palabras me atravesaron como fragmentos de hielo mientras yo, inmóvil, permanecía en mi AP, en mi habitación de arriba. Estaba buscando mis gafas para leer cuando escuché la voz de Jessica subir a través de la rejilla de ventilación. A mis 72 años, mi oído ya no era lo que era. Pero esas palabras llegaron con total claridad. «Mamá cada vez está peor», respondió la voz de mi hijo David, y mi corazón se rompió un poco más. Ayer no pudo recordar dónde dejó su bolso. La semana pasada me llamó 2 veces por el nombre de papá. La risa de Jessica fue aguda y fría. Perfecto. El abogado dijo que solo necesitamos la documentación médica que acredite su incompetencia. Mi amiga Sara, de la escuela de enfermería, puede ayudarnos con eso. Un par de visitas al médico, algunas observaciones sobre sus fallos de memoria. Antes de continuar, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y en 3 meses tendremos la tutela. Presioné mi mano contra el pecho, sintiendo cómo mi corazón golpeaba con fuerza contra las costillas. Esto no podía estar pasando. No David, no mi querido niño, que solía subirse a mi cama durante las tormentas, que lloraba cuando su pez dorado moría, que prometió en el funeral de su padre que siempre me cuidaría. ¿Y la casa?, preguntó David, y escuché el ruido de papeles moviéndose. Vale al menos $400,000, tal vez más con el mercado actual. La venderemos inmediatamente, respondió Jessica con una frialdad inquietante. Hay una pequeña residencia en Elliott Senosesencia en el otro lado de la ciudad, Sunset Manor. Es barata y ella ni se dará cuenta. Lo importante es tomar control de sus cuentas antes de que haga alguna tontería con el dinero. El dinero. Mis ahorros de toda la vida. $320,000, acumulados a lo largo de 40 años como profesora de primaria, con un presupuesto ajustado desde que mi esposo Robert falleció, y la pequeña Tess, herencia de mi madre. Dinero que había planeado dejarle a David. Dinero que pensaba que garantizaría su futuro y el fondo universitario de Emma. Ella todavía parece estar bastante lúcida a veces, dijo David, y por un momento la esperanza revoloteó en mi pecho. Ayer, ella ayudaba a Emma con sus deberes de matemáticas, explicando fracciones mejor que yo. Eso es solo memoria muscular, desestimó Jessica. Los maestros nunca pierden realmente ese instinto. Pero has visto lo confundida que se pone con cosas sencillas. La semana pasada metió la leche en el armario. Definitivamente, está empeorando. Recordé ese día. Había guardado la leche rápidamente porque Emma había derramado su caja de jugo y estaba apresurada limpiando antes de que manchara la alfombra. Una explicación tan simple, pero en su relato se convirtió en una prueba de mi mente que ya no funcionaba. El momento es perfecto, continuó Jessica. Emma estará en el campamento de verano la próxima semana, así que no estará cerca haciendo preguntas. Podemos programar la primera cita con el médico, tal vez incluso conseguir que firme algunos papeles preliminares. Mis manos temblaban ahora. El campamento de verano. Habían planeado todo esto alrededor de la ausencia de Emma, porque mi nieta me amaba, confiaba en mí, y cuestionaría lo que estaba sucediendo con su abuela. Emma, con 8 años, era la luz de mi vida, la única familia que aún me miraba con amor puro y respeto. «Lo siento por esto», dijo David en voz baja, y mi corazón dio un salto lleno de desesperada esperanza. «No lo hagas». La voz de Jessica sonó firme. «David,
Tu madre tiene 72 años. Ha vivido bien. Ahora tenemos que pensar en Emma, en asegurar nuestro futuro. Tu sueldo de maestro apenas cubre nuestra hipoteca, y con mis préstamos estudiantiles, necesitamos este dinero. Lo sé, es solo... David se quedó en silencio. ¿Qué? Ella le respondió, alzando la voz con desprecio. ¿Qué le debes? La oportunidad de dejarla morir en esta casa vacía, cada vez más confundida. Estará mejor en una residencia con gente especializada para tratar su condición. Que le estamos haciendo un favor. Su crueldad casual me hizo sentir físicamente enferma. Esta mujer que me había sonreído esta misma mañana durante el desayuno, que me había dejado creer que aún era un miembro valioso de esta familia, estaba discutiendo mi futuro como si fuera una mascota indeseada que necesitan entregar a un refugio. ¿Cuándo empezamos?, preguntó David, y con esas 4 palabras rompió mi corazón por completo. El lunes llamaré a la oficina del Dr. Patterson. Él me debe un favor desde cuando ayudé a su esposa para entrar en el programa de rehabilitación después de su cirugía de cadera. Un par de preguntas sobre memoria y confusión. Y ya tendremos el primer documento. Escuché las sillas arrastrarse contra el suelo de la cocina. Pasos que se alejaban hacia la sala. Ya habían terminado de planear mi destrucción, listos para pasar a actividades más agradables, mientras yo me quedaba arriba, con todo mi mundo desmoronándose a mi alrededor. Durante 20 minutos permanecí congelada en ese lugar, mis gafas de leer olvidadas, mirando el ventilador de calefacción que acababa de darme la noticia más devastadora de mi vida. David y Jessica iban a robarme todo. Mi casa, mi independencia, mi dignidad, mi dinero. Iban a encerrarme en alguna instalación barata mientras ellos gastaban mis ahorros en sus sueños. Lo peor no era el dinero, ni siquiera perder mi casa. Era la traición. David era mi único hijo, nacido cuando tenía 35 años después de años intentando. Robert y yo pusimos todo en criarlo, dándole cada oportunidad, amándolo incondicionalmente. Cuando Robert murió hace 5 años, David me tomó la mano en el funeral y me prometió que nunca estaría sola. Ahora, él estaba planeando activamente abandonarme, robarme, borrarme de mi propia vida. Pensé en todas las señales que había ignorado o descartado. Cómo Jessica había comenzado a cuestionar mis decisiones, sugiriendo que estaba volviéndome olvidadiza. Cómo David empezó a tratarme como si fuera frágil, hablándome con ese tono lento y paciente que se usa con los niños o las personas mayores confundidas. Cómo poco a poco habían ido tomando el control de las decisiones de la casa, alegando que solo querían ayudar. Habían estado preparándose para esto durante meses, tal vez más tiempo. Cada pequeño error, cada momento de confusión humana normal, había sido catalogado y utilizado en mi contra. No planeaban robarle a un extraño. Planeaban robarle a la mujer que había amado y sacrificado por David toda su vida. Cuando finalmente me levanté con las piernas temblorosas, tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. No iba a luchar contra ellos. No ibas a confrontarlos, ni a rogarles que reconsideraran, ni a intentar demostrarles mi competencia. Iba a dejarlos pensar que habían ganado, a dejarlos creer que su cruel plan estaba funcionando a la perfección. Porque a veces la mejor manera de ganar un juego es dejar que tus oponentes crean que ya son victorias. Y Jessica y David no tenían ni idea de quién era realmente su contrincante. Había sido profesora durante 40 años. Había lidiado con cientos de niños difíciles, padres manipuladores y situaciones complicadas. Había aprendido paciencia, observación y el poder del silencio. Ellos pensaban que estaban tratando con una anciana confundida. No tenían ni idea de que estaban jugando con alguien
que había pasado 4 décadas perfeccionando el arte de la estrategia. Alguien que entendía mejor que nadie que las lecciones más devastadoras se enseñan en silencio. El juego había comenzado, y ellos acababan de hacer su primer movimiento. Ahora era mi turno. La mañana siguiente llegó gris y fría, reflejando la pesadez en mi pecho. Me senté en la mesa de la cocina, removiendo mecánicamente mi café mientras David y Jessica se movían a mi alrededor, con su rutina matutina habitual. Todo parecía igual que ayer. Pero ahora lo veía todo con otros ojos. «Buenos días, Lillian», dijo Jessica dulcemente, besándome en la mejilla mientras tomaba su taza de viaje. «¿Cómo dormiste?» «Bien, querida», respondí forzando una sonrisa. El afecto en sus labios me sabía a veneno ahora que sabía lo que realmente pensaba de mí. David apenas levantó la vista de su teléfono mientras sacaba su almuerzo de la nevera. «Puede que llegue tarde esta noche, mamá. ¿Conferencias de padres y maestros?» Asentí, observándolo. Mi hijo Co se veía cansado, más viejo que sus 41 años. ¿Cuándo habían aparecido esas líneas alrededor de sus ojos? ¿Cuándo empezó a evitar mi mirada? Había señales claras, pero decidí ignorarlas, buscando amor y preocupación donde solo había culpa y cálculo. Su mirada, su actitud fría y calculadora. Todo estaba allí, pero yo elegí creer en lo que deseaba ver. Después de que se fueran a trabajar, la casa volvió a sumirse en el mismo silencio de siempre. Durante 37 años, este había sido mi refugio. Robert y yo habíamos trabajado incansablemente, ahorrando cada céntimo para comprar esta modesta casa de 3 habitaciones, cuando David aún era solo un bebé. Pintamos cada pared, sembramos cada flor en el jardín, creamos cada recuerdo entre estas paredes. Ahora parecía una cárcel, un castigo que no merecía. Me encontraba vagando de una habitación a otra, viendo todo con ojos distintos. Las fotos familiares en la repisa, que había colocado con tanto esmero, ahora se veían como pruebas de una vida que estaba a punto de desvanecerse. Mis libros, mi mobiliario, mis pequeños tesoros recogidos durante décadas de vivir. Todo eso sería barrido cuando me llevaran a Sunset Manor. El teléfono sonó alrededor de las 10, y la voz de Jessica, brillante y profesional, me recibió cuando respondí. «Lillian, he concertado una cita con el doctor para esta tarde. Solo un chequeo rutinario con el doctor Patterson. David pensó que sería bueno para ti tener un médico más cercano a casa». Mi mano apretó el auricular. El doctor Patterson. El médico que Jessica había mencionado que le debía un favor. «Ya tengo un médico, querida», respondí, intentando mantener la calma. «El doctor Williams está tan lejos y a tu edad. Es mejor tener a alguien cerca por conveniencia». Su tono fue firme, casi impersonal. «David te recogerás a las 2. La cita es a las 2:30. Quería negarme. Quería decirle que podía tomar mis propias decisiones médicas, pero me obligué a seguir con mi personaje. «Está bien, si crees que es lo mejor». «Lo creo. Y Lillian, el doctor Patterson podría hacerte algunas preguntas sobre tu memoria, sobre cómo te has sentido últimamente. Responde con sinceridad, ¿de acuerdo?» Como si la sinceridad tuviera algún peso en esta conversación. Después de colgar, me senté en la silla de Robert. Esa silla que David insistía en que donáramos a la caridad porque ocupaba demasiado espacio. Cerré los ojos e intenté recordar al hombre con el que me casé, al padre que David solía ser. Robert se habría horrorizado de lo que nuestro hijo estaba planeando. Trabajó turnos dobles en la fábrica para pagar la universidad de David, y se sentía tan orgulloso cuando David se convirtió en maestro,
Como yo. Criamos a un buen hombre, me susurró Robert la noche antes de morir. ¿David se encargará de ti? Esa memoria me apretó el pecho. Robert se equivocó. Había muerto creyendo en el hijo que pensábamos conocer. Pasé el resto de la mañana pensando en todo lo que había cambiado. Durante los últimos meses, me encontraba revisando cada interacción, ahora observada a través de esta nueva perspectiva que se me imponía. Las sugerencias útiles de Jessica sobre simplificar mi rutina diaria. La creciente atención de David a mis pequeños olvidos. La manera en que comenzaron a hablar de mí, en tercera persona, como si no estuviera escuchando. Mi madre parece más confundida últimamente. Había dicho David a Jessica justo la semana pasada, mientras yo estaba en el jardín. Tal vez deberíamos considerar hacer algunos cambios. Cambios. Qué palabra tan suave para referirse a la completa destrucción de mi vida. A las 2 en punto, David entró en la entrada de la casa. Yo estaba lista, con mi mejor suéter puesto y mi bolso en la mano. Tenía que dar la apariencia de una abuela que es cuidada por su amorosa familia. «Te ves bien, mamá», dijo David mientras me acomodaba en el asiento del copiloto. Durante un momento, su voz tuvo una calidez genuina, y recordé al pequeño niño que solía decirme que yo era la madre más hermosa del mundo. «Gracias, hijo», respondí automáticamente. La palabra me salió sin pensarlo, y vi cómo se estremeció ligeramente. ¿Sentía culpa? ¿O simplemente le molestaba que su carga anciana le fuera cariñosa? La consulta del Dr. Patterson estaba en un nuevo edificio médico, al otro lado de la ciudad. La sala de espera estaba llena de pacientes mayores, y me pregunté cuántos de ellos estaban allí, porque sus familias tenían dudas sobre su competencia mental. ¿La señora Morrison?, llamó una enfermera después de 20 minutos de espera. David empezó a levantarse para acompañarme, pero sacudí la cabeza. «Puedo manejarlo, querido. El Dr. Patterson era más joven de lo que esperaba. Tal vez de la edad de David, con ojos amables pero una actitud algo distraída». Me estrechó la mano y me hizo un gesto para que me sentara frente a su escritorio. «La señora Morrison, su nuera Jessica, me ha comentado que ha tenido algunas preocupaciones sobre su memoria últimamente». Coloqué las manos sobre mi regazo. «No lo creo, doctor. Me siento bien. Me alegra oír eso», dijo, mientras tomaba notas sin mirarme. «Pero a veces son los familiares los que notan las cosas antes que nosotros mismos». «¿Alguien le ha mencionado que parece estar olvidando o confundiendo cosas?», preguntó con una calma forzada. Las preguntas preparadas que Jessica había mencionado. Podía ver cómo esto debía funcionar. Cualquier negativa de mi parte sería tomada como falta de conciencia de mi estado. Cualquier admisión sería una prueba de deterioro cognitivo. «Bueno», respondí lentamente. «A veces pierdo las gafas o no recuerdo dónde dejo las llaves. Pero, ¿no lo hace todo el mundo?». «Claro que sí», asintió. «Pero, a su edad, queremos ser proactivos en monitorear cualquier cambio. Voy así a hacerle algunas preguntas simples, solo para establecer una línea base». «¿Qué año es?». «24». Respondí a sus preguntas. La fecha, mi dirección, simples problemas matemáticos. Eran insultantemente simples, diseñados para hacerme sentir como una niña siendo evaluada. Pero respondí a cada una de ellas con claridad y corrección. «Muy bien», dijo él, haciendo más anotaciones. «Ahora, Jessica mencionó que últimamente has guardado algunos víveres en lugares poco habituales. ¿Podrías contarme algo al respecto?». Ahí estaba, el incidente de la leche transformado en algo oscuro. «Estaba apurada», expliqué. «Mi nieta derramó algo y estaba limpiando». «Ya veo más apuntes. ¿Y has notado alguna otra situación de confusión o desorientación?». Me quedé en silencio un momento,
comprendiendo que este hombre ya había tomado su decisión antes de que entrara en su oficina. Nada de lo que dijera importaba. El favor de Jessica ya estaba en marcha, y yo era solo una pieza más en su juego. No, dije finalmente. No he notado nada fuera de lo normal. Bien, todo parece estar bien hoy, dijo él, cerrando mi expediente. Pero me gustaría verte de nuevo dentro de un mes, solo para hacer un seguimiento. A tu edad, es importante vigilar estas cosas de cerca. Al salir de su oficina, David me esperaba. Nervioso. ¿Cómo te fue? Bien, dije. Parece muy meticuloso. En el camino a casa, David estaba inusualmente hablador. El Dr. Patterson tiene una excelente reputación. Jessica dice que es maravilloso con los pacientes mayores. Muy comprensivo con los retos que conlleva el envejecimiento. Retos. Otro eufemismo para la decadencia que tanto querían documentar. Esa noche, en la cena, Jessica preguntó sobre la consulta con una preocupación elaborada. ¿Qué te pareció el Dr. Patterson, Lillian? ¿Te explicó todo con claridad? Fue muy amable, respondí. Cortando mi pollo en pequeños trozos, me di cuenta de que ambos me observaban mientras comía. Buscaban señales de confusión, dificultad con las habilidades motoras finas, cualquier cosa que pudieran usar como evidencia. Quiere verme de nuevo el mes que viene, añadí. Eso es maravilloso. Jessica sonrió radiante. Es tan importante tener revisiones periódicas a tu edad. Después de la cena, me excusé temprano, alegando cansancio. En mi habitación, me senté en el borde de la cama y sentí todo el peso de mi situación. Estaban construyendo un caso en mi contra, una pequeña pieza a la vez. La cita con el médico era solo el principio. Pensé en Emma, que estaba en el campamento de verano, disfrutando de la vida mientras sus padres planeaban robarme mi independencia. Volvería a mi casa para encontrarme desaparecida, encerrada en algún lugar, y ellos le dirían que era por mi propio bien. La injusticia de todo esto amenazaba con arrastrarme, pero ya había tomado mi decisión. Me quedaría callada. Dejaría que creyeran que su plan estaba funcionando, porque al final, todo juego tiene su conclusión, y los jugadores que piensan que ya han ganado son a menudo los más sorprendidos por el último movimiento. 3 días después de la cita con el médico, estaba regando mis tomates en el jardín trasero cuando escuché la voz de Jessica a través de la ventana de la cocina. Estaba al teléfono, y algo en su tono me hizo quedarme inmóvil detrás del cobertizo. «No, Sarah», dijo Jessica. Respondió correctamente a todas las preguntas. Patterson dijo que parecía completamente lúcida durante la cita. Mis manos temblaron mientras dejaba la regadera. Sarah, la amiga enfermera de Jessica. Lo sé, continuó Jessica. Pero esperábamos esto. Por eso necesitamos la segunda fase. ¿Puedes conseguirme esas muestras? ¿Muestras? Sentí que mi sangre se helaba. ¡Perfecto! Solo un poco mezclado en su té de la noche debería bastar. Nada peligroso. Solo lo suficiente para que esté mareada y confundida durante unas horas. Si David presencia algunos episodios como ese, estará más convencido de que estamos haciendo lo correcto. Me apreté contra la pared del cobertizo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo a través de la ventana. Estaban planeando drogarme, hacerme parecer confundida y desorientada para que pudieran afirmar que mi salud estaba declinando. El momento tiene que ser el adecuado, prosiguió Jessica. Estoy pensando en este fin de semana, cuando Emma regrese del campamento. Si Emma ve a su abuela actuando de manera extraña, David se sentirá aún más justificado para seguir adelante. Emma, iban a usar a mi propia nieta como testigo de mi supuesta deterioración. La crueldad de todo esto me dejó sin aliento.
Lo recogeré el viernes después del trabajo, dijo Jessica. Y Sarah, gracias por esto. Sé que es arriesgado, pero realmente necesitamos este dinero. El salario de David no es suficiente. Y con sus deudas de juego... Deudas de juego. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Todas esas noches en las que David decía que estaba en reuniones de profesores o corrigiendo exámenes. Todas esas veces que parecía ansioso por el dinero, alegando que solo era estrés financiero normal. No, él no sabe que yo sé acerca de los juegos de póker. Jessica siguió hablando. No, él cree que ha sido tan astuto, pero he visto los extractos de las tarjetas de crédito. $40,000, Sarah. 40,000. Eso es más que su salario anual. Cerré los ojos sintiéndome enferma. Mi hijo no había accedido a robarme solo porque Jessica lo convenció. Estaba desesperado, ahogado en deudas de juego, y mis ahorros representaban su única salvación. El abogado había dicho que, una vez obtuviéramos la tutela, podríamos liquidar todo en unos pocos meses. Decía Jessica, la casa, sus ahorros, incluso esa pequeña póliza de seguro de vida. Sería suficiente para saldar las deudas de David, y aún quedaría algo para nuestro futuro, la póliza de seguro de vida. El seguro de vida de Robert, que se suponía debía proveerme en mis últimos años, el que había estado administrando cuidadosamente para asegurarme de que no sería una carga para nadie. «Tengo que irme», dijo Jessica. «David estará en casa pronto, y tengo que empezar la cena. Pero... el viernes, ¿verdad? ¿Y estás segura de que es seguro?» Una pausa mientras Sarah respondía. «Bien. Solo una confusión temporal. Nada permanente. No somos monstruos, Sarah. Solo estamos haciendo lo que es necesario para todos los involucrados». Escuché el teléfono al ser dejado sobre la mesa. Luego, los pasos de Jessica acercándose hacia la sala. Me quedé paralizada detrás del cobertizo unos minutos más, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Iban a drogarme. Este fin de semana, cuando Emma regresara del campamento de verano, le iban a poner algo en mi té para hacerme parecer confundida y desorientada frente a mi nieta. Emma vería a su querida abuela actuando de manera extraña, y David usaría eso como justificación para quitarme mi libertad. Y David no era solo avaro, estaba desesperado. 40,000 los soles en deuda por juego. No me extrañaba que últimamente se le viera tan estresado, tan cansado y agotado. Habíais estado llevando una doble vida, y ahora sus mentiras se le estaban volviendo en su contra. Pensé en todas las veces durante el año pasado en las que David me había pedido pequeñas sumas de dinero. «Vos aquí. 50 allá». Siempre con una explicación razonable. Gas para su coche, un regalo para Emma, gastos inesperados. Yo le había dado el dinero gustosamente, feliz de ayudar a mi hijo cuando lo necesitaba. Ahora me di cuenta de que esos pequeños préstamos probablemente se habían ido directamente a sus juegos de póker. Y cuando las pequeñas cantidades ya no fueron suficientes, él y Jessica decidieron llevarse todo. Regresé a la casa con pasos inseguros. Jessica estaba en la cocina, tarareando mientras preparaba la cena, aparentando ser la nuera dedicada que cuida de la madre de su esposo. «Aquí estás, Lillian», dijo con alegría. Me preguntaba dónde te habías metido. «¿Cómo van tus tomates?» «Están bien», logré decir. «La cosecha de tomates está casi lista. Cuando Emma regrese el viernes, podrá disfrutar de ellos frescos. Le hará mucha ilusión verte». El viernes, el día en que Jessica planeó comenzar a drogarme. No podía esperar a verla, lo dije de verdad. La vuelta de Emma había sido la luz que esperaba toda la semana. Pero ahora, esa espera se había convertido en otra arma más que usarían contra mí.
Esa noche, durante la cena, observaba a David con atención. Los signos de estrés eran evidentes, ahora que sabía qué buscar. El modo en que movía su comida por el plato, sin comer casi nada. Las ojeras profundas bajo sus ojos, cómo le temblaban las manos ligeramente cuando intentaba alcanzar el vaso de agua. Mi hijo estaba en problemas. Problemas muy graves. Y en lugar de venir a pedir mi ayuda, había decidido destruirme. «David, últimamente pareces cansado», dije con suavidad. «¿Todo bien en el trabajo?» Me miró sorprendido, como si hubiera olvidado que estaba allí. «Ah, sí, mamá. Solo el estrés habitual del final de curso. Mucho papeleo, las notas finales que hay que entregar. Tal vez deberías tomarte unas vacaciones este verano», sugerí. «Tú y Jessica podrían llevar a Emma y yo a algún lugar bonito. Eso estaría genial», dijo, mirando a su esposa. «Pero no podemos permitirnos unas vacaciones ahora». La mentira le salía con tanta facilidad. ¿Cuántas otras mentiras me habría contado en los últimos meses? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esta traición? «Bueno», dije, «cuando yo me vaya algún día, tendrás suficiente dinero para llevar a Emma a lugares maravillosos. Quiero que uses mis ahorros para darle oportunidades, para asegurarte de que tenga todo lo que necesite». La cara de David palideció. El tenedor de Jessica chocó contra su plato. «Mamá, no hables así», dijo David rápidamente. «No te vas a ir a ningún lado. Vas a ir a estar con nosotros muchos años más». «Ojalá», respondí. «Pero a mi edad nunca se sabe. Solo quiero que sepas que todo lo que tengo será para ti y para Emma cuando llegue el momento. Cada céntimo». La ironía me dejó un sabor amargo en la boca. Les estaba diciendo que, de todos modos, heredarían todo, que no necesitaban robarme. Pero estaban demasiado inmersos en su conspiración como para escucharme. Después de la cena, Jessica preparó té para todos, como había comenzado a hacer últimamente. Recibí mi taza con una sonrisa. Luego me excusé para ir al baño. Mientras estaba fuera, vertí el té en el fregadero y enjuagué la taza. Cuando regresé, fingí beber de la taza vacía. «Esto está delicioso, Jessica. ¿De qué tipo es?» «Manzanilla. Se supone que es muy relajante». Continué con mi farsa de beber el té inexistente, y después de unos 20 minutos comencé a bostezar, de manera exagerada. «Creo que me voy a dormir temprano esta noche», dije. «Me siento inusualmente cansada». David y Jessica intercambiaron una rápida mirada. ¿Estaban preguntándose si ella ya había comenzado a drogarme? ¿Probarían si era más susceptible a la sugestión? En mi habitación, me recosté sobre la cama mirando al techo, mi mente acelerada a pesar de mi supuesta fatiga. El viernes estaba a solo 2 días. Emma estaría en casa, emocionada por verme, y sería testigo de lo que Jessica había planeado. Pensaba en mi hermosa nieta, tan inteligente y amorosa, con los ojos de su padre y la naturaleza tranquila de su abuelo. Emma era la única relación pura que quedaba en mi vida, la única persona que aún me amaba, sin agenda ni cálculos. Ellos usarían su inocente preocupación por mí como un arma. Cuando Emma viera a su abuela actuando confundida y desorientada, su preocupación natural se convertiría en la prueba de que algo seriamente malo me ocurría. El plan era diabólicamente simple. Hacerme parecer confundida ante testigos, especialmente mi amada nieta, y luego usar la preocupación de todos como justificación para tomar el control de mi vida. Pero tenía una ventaja que ellos no conocían. Sabía lo que venía. Y a veces, conocer el plan de tu enemigo es todo lo que necesitas para dar vuelta a la situación.
Mientras finalmente me quedaba dormida, ya estaba pensando en el viernes, en el regreso de Emma y en la actuación de mi vida que tendría que interpretar. Porque, mientras ellos pensaban que me manipulaban, yo estaba a punto de mostrarles lo que realmente significaba una actuación. El viernes por la tarde llegó con una humedad inusual que hacía que el aire se sintiera denso y sofocante. Estaba al límite todo el día, sabiendo que esa noche Jessica planeaba drogar mi té mientras Emma observaba. Mi nieta regresaría del campamento de verano a las 4 de la tarde, y apenas podía contener mi emoción al ver a mi pequeña otra vez, incluso bajo estas terribles circunstancias. Estaba colocando flores frescas de mi jardín en la sala cuando escuché el coche de David entrando en el camino. Mi corazón dio un salto cuando escuché la voz de Emma, brillante y feliz, llamando a sus padres. Luego, la puerta principal se abrió de golpe y mi hermosa nieta salió corriendo hacia mí. «¡Abuela Lily!», gritó, usando el apodo especial que me dio cuando tenía 3 años. Sus brazos se envolvieron alrededor de mi cintura en el abrazo fuerte que solo una niña de 8 años sabe dar. «¡Oh, mi amor!», susurré, abrazándola fuerte y respirando el aroma a sol y aventura en su cabello. «Te extrañé tanto». «Yo también te extrañé», dijo ella, apartándose un poco para mirarme con esos ojos marrones tan serios que me recordaban tanto a los de Robert. «Tengo tantas cosas que contarte». Fuimos a navegar en canoa y pesqué un pez, y cada noche hacíamos s'mores. «Emma, deja que la abuela respire», dijo David, pero sonreía mientras entraba con la bolsa de campamento. Por un instante, parecía Pi el padre cariñoso que solía ser, y mi corazón se apretó por el hombre que una vez conocí. «Quiero escucharlo todo», le dije a Emma. «Pero primero, déjame verte. Creo que has crecido 3 pulgadas mientras estabas fuera». Emma soltó una risita y se estiró, erguida como una reina. «La señora Henderson en el campamento también dijo que crecí. Mira». Me mostró una pulsera de la amistad tejida con colores brillantes en su muñeca. «Mi cabaña hizo estas para cada uno. Prometimos ser amigas para siempre. Para siempre». Esa palabra me golpeó como un golpe físico. ¿Cuánto tiempo me quedaba con Emma antes de que me arrebataran de su vida? ¿Cuántas más tardes pasaríamos juntas en mi jardín? ¿O leyendo cuentos en la silla del porche? ¿O horneando galletas en mi cocina? «Está preciosa, cariño», logré decir. Jessica apareció en el umbral de la puerta. Su sonrisa era brillante, pero falsa. «Emma, ¿por qué no vas a lavarte y desempacar tus cosas?» La abuela Lily ya ha estado un poco cansada últimamente, así que no queremos abrumarla. Ya estaban poniendo el escenario, sembrando la semilla de que algo no estaba bien conmigo. «Estoy bien, Jessica», dije firmemente. «Quiero escuchar sobre las aventuras de Emma». Emma miró entre su madre y yo, percibiendo un bajo fondo que no podía comprender del todo. «Abuela, ¿estás enferma?». La pregunta directa de mi nieta, pronunciada con su inocencia, me apretó el pecho. «No, cariño, estoy perfectamente bien. Solo un poco más vieja, eso es todo». «Mamá se preocupa demasiado», dijo Emma, con total naturalidad. «Se preocupa por todo. Eso dice papá». David aclaró la garganta. «Emma, ve a lavarte como dijo mamá. Puedes hablar con la abuela más tarde, en la cena». Después de que Emma subiera a regañadientes, Jessica se volvió hacia mí, con esa expresión que ya había perfeccionado, la de preocupación calculada. «Lillian, sí que pareces cansada. Tal vez deberías descansar antes de la cena». «Estoy bien», repetí, pero me aseguré de que mi voz sonara un poco más débil que antes, si querían ver un deterioro,
les daría una actuación digna de un premio Oscar. La tarde pasó lentamente mientras esperaba que llegara la noche. Emma me mostró las fotos del campamento y me contó sobre sus nuevos amigos, sus lecciones de natación, las caminatas por la naturaleza que había hecho. Su entusiasmo era contagioso y por breves momentos casi podía olvidar la pesadilla que estaba a punto de desplegarse. Pero entonces veía a David o a Jessica observándome con ojos calculadores, y la realidad se desplomaba sobre mí nuevamente. A las 6, Jessica anunció que la cena estaba lista. Había hecho la comida favorita de Emma, espaguetis con albóndigas, y la cocina se llenó con el caos familiar de las conversaciones. Emma charlaba animadamente sobre el campamento, mientras David le hacía preguntas sobre sus monitores y actividades. Durante unos minutos, casi parecíamos una familia normal y amorosa. Luego, Jessica se levantó para recoger los platos de la cena. «Voy a preparar té para todos», anunció. «Lillian, he comprado esa mezcla de manzanilla que tanto te gusta». Ahí estaba, el momento que había temido y en el que me había estado preparando todo el día. «Suena maravilloso, querida», respondí con la voz firme, aunque mi corazón latía desbocado. Observaba a Jessica desde la cocina, viéndola preparar 3 tazas de té. Cuando creyó que nadie la miraba, sacó una pequeña botella de su bolso y vertió varias gotas en una taza. Mi taza. El líquido era claro, inodoro, diseñado para ser indetectable. Volvió a la mesa con la bandeja de té, colocando la taza manipulada frente a mí, con una sonrisa suave. «Te la he traído, Lillian», dijo. «Esto te ayudará a relajarte después de un día tan emocionante con Emma». Levanté la taza hacia mis labios y fingí tomar un sorbo. El té sabía normal, manzanilla con un toque de miel, justo como Jessica había prometido. Cualquier droga que hubiera añadido estaba completamente disimulada. «Delicioso», dije, tomando otro sorbo fingido. «Gracias, querida». Emma seguía Pauris hablando sobre el campamento, describiendo un show de talentos en el que había cantado una canción. La escuchaba y respondía con lo apropiado mientras vigilaba cuidadosamente la taza frente a mí. Tenía que hacer que pareciera que estaba bebiendo el té, sin consumir realmente una cantidad significativa. Después de unos 15 minutos, comencé mi actuación. Empecé lentamente, parpadeando con más frecuencia, dejando que mis respuestas se retrasaran un poco. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Emma, notando de inmediato. Los niños son mucho más observadores de lo que los adultos creemos. «Estoy bien, cariño», respondí, dejando que un leve arrastre se colara en mis palabras. «Solo un poco cansada». David y Jessica se cruzaron una mirada rápida. «Justo a tiempo. Quizá deberías irte a la cama temprano esta noche, mamá», sugirió David. «Has tenido un día largo». «Creo que lo haré», respondí, levantándome con cuidado y tambaleándome ligeramente. «Emma, cariño, ven a darle un abrazo a la abuela». «Buenas noches». Emma se levantó de un salto y me abrazó, pero pude ver la preocupación en su joven rostro. «Abuela, pareces diferente. ¿Estás segura de que estás bien?». La preocupación en su voz casi rompió mi resistencia. Odiaba hacerla preocupar. Odiaba usar su amor por mí como parte de esta mentira, pero tenía que interpretar mi papel de manera convincente. «Solo estoy cansada, mi amor», susurré en su oído. «No te preocupes por la abuela». Pero cuando me dirigía hacia las escaleras, Emma dijo algo que hizo que todos se quedaran congelados. «Abuela, espera. Olvidé contarte lo más importante sobre el campamento». Me giré, manteniendo aún una expresión algo confundida.
¿Qué es, querida? El rostro de Emma se iluminó con emoción. Conocí a otra niña allí, cuya abuela vive en un lugar llamado Sunset Manor. Dijo que su abuela lo adora allí porque hay muchas otras abuelas con las que jugar a las cartas, y tienen noches de cine y todo eso. Tal vez podrías visitarlo alguna vez y conocer a su abuela. La habitación se quedó en completo silencio. El rostro de Jessica se puso blanco como la nieve. David parecía haber sido alcanzado por un rayo. Emma continuó de manera inocente. El nombre de la niña era Sophie, y dijo que su abuela se mudó allí, después de que su familia decidiera que necesitaba más amigos. Sophie la visita cada fin de semana, y se divierten mucho juntas. Su abuela incluso da clases de arte allí. La miré fijamente, procesando lo que acababa de decir. Sunset Manor. El centro barato que Jessica había mencionado en esa primera conversación que escuché sin querer. Emma había conocido allí a alguien allí cuya abuela realmente vivía en ese lugar. Y por pura casualidad, me sugería que fuera. La ironía era asombrosa. Aquí estaba yo, fingiendo estar drogada para poder exponer su plan de enviarme a Sunset Manor. Y Emma, inocentemente, sugería que fuera a hacer amigos. Pero había algo más en las palabras de Emma que me parecía extraño. Describió el lugar como un sitio al que las abuelas iban cuando sus familias decidían que necesitaban más amigos. Ese no era un lenguaje que una niña de 8 años usaría normalmente para describir un lugar de ancianos. «Eso suena bien, cariño», dije cuidadosamente, sin dejar de mantener mi papel de confusión. «Cuéntame más sobre Sophie. ¿Qué más te dijo de su abuela?» El rostro de Emma se frunció en concentración. Dijo que su abuela estaba muy triste cuando se mudó allí, porque extrañaba su antigua casa. Pero luego hizo muchos amigos y ahora está feliz. Sophie dijo que a veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles para ayudar a sus abuelas, incluso cuando las abuelas no lo entienden al principio. David aclaró la garganta nerviosamente. «Emma, la abuela necesita descansar ahora. Puedes contarle más historias mañana, pero yo ya no estaba concentrada en mantener mi fachada». Algo en la historia de Emma no encajaba. El lenguaje que usaba, los detalles específicos, sonaba casi como si se lo hubieran enseñado. «Emma», dije, dejando caer por completo la persona confundida. «¿Cuándo conociste exactamente a Sophie? ¿Qué día del campamento?» Emma parecía desconcertada por la intensidad de mi pregunta. «El primer día que ¿Eh? Éramos compañeras de cuarto». «¿Por qué, abuela?» «El primer día». Emma llevaba 2 semanas en el campamento, lo que significaba que había conocido a Sophie hacía 13 días, pero yo solo había escuchado la conversación telefónica de Jessica sobre Sunset Manor hacía 4 días. ¿Cómo sabía Emma sobre Sunset Manor antes de que Jessica lo mencionara siquiera? A no ser que Jessica hubiera estado planeando esto mucho más tiempo de lo que imaginaba. A no ser que Emma hubiera sido entrenada semanas antes, incluso antes de ir al campamento, para sembrar la idea sobre Sunset Manor al regresar. Miré el rostro pálido de Jessica, la expresión culpable de David, y de repente lo entendí. No solo habían estado planeando esto durante meses, lo habían estado planeando mucho antes. La sugerencia inocente de Emma sobre ir a Sunset Manor no fue una coincidencia en absoluto. Mi nieta había sido convertida en una cómplice inconsciente en su esquema para robarme la vida. La traición me atravesó más hondo de lo que había imaginado. No solo habían planeado usar a Emma como testigo de mi supuesto deterioro, la habían entrenado para ser una participante activa en convencerme de aceptar mi destino. «Eso es muy interesante, Emma», dije en voz baja. Mi tono ahora completamente claro y firme. «Muy interesante. De hecho,
El silencio en el comedor se alargó por lo que me pareció una eternidad. Emma miró a los 3 adultos, el desconcierto creciendo en su joven rostro, mientras percibía la tensión que no podía comprender. ¿He dicho algo mal?, preguntó con voz pequeña. Claro que no, cielo, dije, forzando mi voz a mantener la suavidad a pesar de la furia que crecía dentro de mí. No hiciste nada mal en absoluto. Pero David y Jessica continuaron mirándose con pánico apenas disimulado. Acababan de darse cuenta de que su plan cuidadosamente orquestado tenía un defecto fatal. Habían entrenado demasiado bien a Emma, demasiado tiempo antes, y ahora su manipulación quedaba expuesta. «Emma», dijo Jessica, su voz artificialmente alegre, «¿por qué no vas a prepararte para dormir? Ha sido un día largo». «Pero no tengo sueño», protestó Emma. «Y quiero hablar más con la abuela. Parece estar mejor ahora. Ya no estás confundida, ¿verdad, abuela?» «De la boca de los niños». Mi nieta de 8 años había notado lo que los adultos fingían no ver. Que mi supuesta confusión desapareció en el momento en que dejé de hacer el papel. «No, cielo», le respondí. «No estoy confundida en absoluto. De hecho, estoy viendo las cosas con más claridad que nunca». David se levantó bruscamente. «Emma, escucha a tu madre. Ve arriba ahora». La dureza de su voz hizo que los ojos de Emma se llenaran de lágrimas. No estaba acostumbrada a que su padre le hablara de esa manera. Y el cambio la asustaba. «Papá, ¿por qué estás enfadado conmigo?» Mi corazón se rompió al ver la angustia de mi nieta. Esas personas estaban dispuestas a traumatizar a su propia hija con tal de llevar a cabo su plan. «No estoy enfadado contigo, cielo», dijo David, suavizando la voz al ver las lágrimas de Emma. «Estoy solo cansado». «Todos lo estamos. Por favor, vete a preparar para dormir y en un ratito te leeré un cuento». Emma sintió a regañadientes y se acercó para darme un abrazo de buenas noches. Mientras sus pequeños brazos rodeaban mi cuello, susurró al oído. «Abuela, ¿estás bien? Pareces triste». «Estoy bien, mi amor», le susurré de vuelta. A veces los adultos tienen que hablar de cosas difíciles, pero nada de esto es culpa tuya. Recuerda eso, ¿vale? Ella asintió solemnemente y subió las escaleras, mirándonos con los ojos llenos de preocupación. En cuanto escuchamos el cierre de su puerta, Jessica se giró hacia mí con furia ardiendo en sus ojos. «¿En qué juego crees que estás jugando?», siseó. «¿Juego?», repetí con calma. «No estoy jugando a ningún juego, Jessica. A diferencia de algunas personas en esta casa». David se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos. «Oh, Dios, lo sabe». «Claro que lo sé», dije, mi voz firme a pesar de la tormenta emocional que rugía dentro de mí. ¿De verdad pensaste que podías tramar algo contra mí en mi propia casa y que no me enteraría?» La cara de Jessica pasó de pálida a roja de rabia. «No tienes idea de lo que hemos pasado, de lo que hemos tenido que soportar. David ha estado bajo una presión enorme. $40,000 en deudas de juego», dije en voz baja. «Sí, también sé eso». David levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «¿Cómo lo sabes?» «De la misma forma en que sé de tu plan para drogarme esta noche. De la misma manera en que sé sobre el favor que el Dr. Patterson le hizo a Jessica. De la misma forma en que sé que ya habéis elegido Sunset Manor como mi nuevo hogar». Jessica se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo. «Nos has estado espiando». «He estado viviendo en mi propia casa», respondí. «Es sorprendente lo que se puede aprender cuando la gente olvida que estás ahí o cuando asumen que eres demasiado senil para comprender lo que ocurre a tu alrededor».
David parecía que iba a vomitar. Mamá, puedo explicarlo. ¿Explicar qué, David? ¿Cómo decidiste robarme mis ahorros para pagar tus juegos de póker? ¿Cómo convenciste a tu esposa para drogarme y que pudieras alegar que soy incompetente? ¿Cómo entrenaste a mi propia nieta para que sugiriera que estaría mejor encerrada en algún sitio? No es así, dijo David desesperado. No somos malas personas, mamá. Solo necesitábamos ayuda. Y tú tienes tanto dinero ahí guardado. Ahí guardado, repetí. Ese dinero que se he estado ahorrando durante 20 años, en caso de que necesitara cuidados en mi vejez. Ese dinero que tu padre y yo trabajamos toda nuestra vida para acumular, para no ser una carga para nadie. No serías una carga, interrumpió Jessica. Estarías bien atendida. El Sunset Manor es una residencia perfectamente adecuada. ¿Has estado allí, Jessica? ¿Realmente has visitado este lugar perfecto donde planeas dejarme? El silencio que siguió me dio mi respuesta. No lo pensaba, dije. Pero yo sí. Ayer estuve allí mientras ustedes dos estaban en el trabajo. ¿Te gustaría saber lo que encontré? Ambos me miraron, el miedo reemplazando la ira en sus expresiones. Es un almacén para los viejos no deseados. Continué. 40 pacientes por cada enfermera durante el turno de día. No hay actividades, ni estimulación. Solo filas de sillas de ruedas estacionadas frente a un televisor que nadie ve. El olor a orina y desinfectante es tan fuerte que quema la garganta. El rostro de David se arrugó. Mamá, no sabíamos. No querías saber. Era más fácil elegir el lugar más barato y deciros a vosotros mismos que yo estaría bien atendida, mientras ustedes gastaban mi dinero pagando las deudas de David y comprando lo que se les antojaba. Jessica cruzó los brazos, a la defensiva. No estamos robando nada. Cuando tengamos la tutela, manejaremos tus bienes de manera responsable. ¿Responsable? Me levanté, mi ira finalmente estallando. ¿Llamas responsable el drogarme? ¿Llamas responsable mentirle a los médicos y manipular a mi nieta? Estábamos tratando de ayudarte. Jessica respondió rápidamente. Tienes 72 años. Vives sola en esta casa tan grande. Podría pasarte cualquier cosa. ¿Qué tal si te caes? ¿Qué tal si te confundes y dejas la estufa encendida? Estamos intentando mantenerte a salvo. ¿A salvo? Repetí. ¿Eso es lo que llamas a cuando les echas medicamentos en el té a espaldas de alguien? ¿Eso es lo que llamas cuando manipulas a los profesionales médicos para crear documentación falsa? Finalmente, David levantó la vista hacia mí, y por un momento vi un destello del niño que solía ser. Mamá, lo siento. Nunca quise que llegara tan lejos. Es solo que debo dinero a personas muy peligrosas, y no son de los que aceptan pagos atrasados. La confesión flotó en el aire entre nosotros. Finalmente, la verdad. David no era solo codicioso o cruel. Estaba desesperado y aterrorizado. ¿Por qué no viniste a mí? Pregunté, mi voz quebrándose un poco. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas ayuda? ¿Realmente crees que te habría dejado enfrentarlo sola? Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Sentía vergüenza. He estado mintiendo a todos durante tanto tiempo. No sabía cómo parar. Y Jessica dijo... ¿Qué dijo Jessica? Miré a mi esposa, que me fulminaba con la mirada, sus ojos llenos de furia. Ella dijo que nunca nos darías esa cantidad de dinero voluntariamente. Dijo que los viejos son egoístas con su dinero, que preferirían morir con él antes que ayudar a su familia. Me giré para mirar a Jessica, esa mujer que había vivido en mi casa, comiendo de mi comida, aceptando mi amor y cuidado por su familia, mientras creía que yo era una persona egoísta e insensible.
¿Es eso lo que piensas de mí, Jessica? Alzó la barbilla con desafiante orgullo. Creo que eres una mujer solitaria y vieja que usa el dinero para controlar a los demás. Pagaste la universidad de David para que se sintiera obligado a cuidarte. Le das regalos caros a Emma para que te quiera más que a nosotros. Todo lo que haces es para mantener el control. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. En su mente, cada acto de amor, cada gesto generoso, cada sacrificio que había hecho por esta familia no era más que manipulación. Ya entiendo, dije en voz baja. ¿Y qué pasa con Emma? ¿Qué papel juega ella acá en tu versión de los hechos? La expresión desafiante de Jessica vaciló un poco. Emma no lo entiende. Es solo una niña. Una niña posa que entrenaste para sugerir que visitara Sunset Manor. Una niña que planeaste usar como testigo de mi supuesto deterioro mental. Una niña cuyo amor por su abuela estabas dispuesta a explotar. Nunca quisimos que Emma se lastimara, dijo David con voz débil. Pero estabas dispuesta a hacerle daño si eso servía a tus intereses. Estabas dispuesta a dejar que viera cómo su querida abuela se desmoronaba. Dejar que se sintiera culpable por no poder ayudarme. Dejar que viviera con el trauma de perderme poco a poco. David se derrumbó completamente en ese momento, sollozando como el niño asustado que se había convertido. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No sé cómo llegamos hasta aquí. Solo necesitaba el dinero con tanta urgencia. Y Jessica dijo que esta era la única forma. Miré a mi hijo, Ishishio, a este hombre roto que había sido mi orgullo y mi alegría, y sentí mi corazón destrozarse por completo. El David que había criado, el que lloró cuando su pez de colores murió y prometió siempre cuidar de mí, seguía estando allí, en algún lugar. Pero estaba enterrado bajo años de mentiras, desesperación y la influencia tóxica de su esposa. Hay algo más que necesitas saber, dije en voz baja. Mañana por la mañana llamaré a mi abogado. Voy a cambiar mi testamento. Ambos me miraron con idénticas expresiones de pánico. Cada centavo de mi patrimonio iba a salir para ti y para Emma, pero ya no será así. Me habéis mostrado exactamente lo que creéis que vale mi amor. Mamá, por favor. David dio un paso adelante. No he terminado, le respondí. También voy a ir a la policía. Lo que me has hecho, las drogas, el fraude, la conspiración. Estos son delitos graves, continué. Jessica se levantó de golpe. No puedes probar nada, dijo con desesperación. Sonreí por primera vez en toda la noche. En realidad, sí puedo. Verás, aunque tengo 72 años, no soy tan indefensa como creías. Durante toda esta semana, he estado grabando cada conversación en esta casa. El color se les fue de la cara a los dos. Cada llamada telefónica, cada conversación privada, cada detalle de su plan ha quedado registrado. Incluso la función de esta noche con la T, que estaba drogada. Saqué un pequeño grabador digital de mi bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Este es solo uno de varios que he colocado por toda la casa. Tengo más que suficiente evidencia para mandarlos a ambos a prisión. El silencio que siguió fue ensordecedor. David y Jessica miraron el grabador como si fuera una serpiente venenosa. Así que esto es lo que va a pasar, proseguí. Mañana por la mañana van a empacar sus cosas y se van de mi casa. Tienen una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Después de eso, si veo a Pomo o a alguno de ustedes en mi propiedad, los haré arrestar por invasión de propiedad. No puedes echarnos, dijo Jessica desesperada. No tenemos a dónde ir. ¿Y Emma? Emma se quedará conmigo hasta que encuentren una vivienda adecuada. No permitiré que sus malas decisiones afecten su educación ni su estabilidad.
Ella es nuestra hija, dijo David. No puedes mantenerla alejada de nosotros. No la estoy manteniendo alejada de ustedes, respondí con calma. La estoy protegiendo de las consecuencias de sus acciones. Las mismas acciones que podrían haberlos enviado a ambos a prisión si yo no hubiera descubierto su plan antes. Me puse de pie, sintiendo de repente todo el peso de mis 72 años. Les sugiero que usen esta semana para pensar en cómo le van a explicar a Emma por qué su familia se está desmoronando. Pero quiero que ambos entiendan algo muy claramente. Mi silencio viene con condiciones. Cualquier intento de manipular a Emma, de ponerla en mi contra, o de seguir con sus engaños, y esas grabaciones irán directamente a la policía. ¿Está claro? David asintió miserablemente. Jessica permaneció desafiante, pero incluso ella veía que su posición era desesperada. Bien, dije. Ahora voy a ver cómo está Emma, para asegurarme de que no se haya molestado con todo este escándalo. Luego, me voy a la cama. Les sugiero que hagan lo mismo. Tienen mucho en lo que pensar. Mientras caminaba hacia las escaleras, escuché a David susurrar a su esposa. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta de Jessica me heló la sangre. No había terminado aún. 6 semanas después, me encontraba en el pasillo del tribunal, ajustándome mi mejor vestido azul marino mientras miraba mi reloj. La audiencia de tutela que David y Jessica habían iniciado estaba a punto de comenzar. A pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros, después de que los echara de mi casa, se habían vuelto lo suficientemente desesperados como para seguir con su plan original, con la esperanza, aunque remota, de convencer al juez de que yo era incompetente. Emma estaba a mi lado en el banco de madera, su pequeña mano apretando la mía con fuerza. Lucía hermosa con su vestido amarillo, pero sus ojos reflejaban una tristeza que me desgarraba el corazón. El mes y medio pasado había sido muy difícil para ella, tratando de entender por qué sus padres se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, mientras ella se quedaba conmigo. «Abuela Lily», susurró, ¿de verdad van a intentar quitarte de mí? Apreté su mano suavemente. «Lo intentarán, cariño. Pero a veces, cuando las personas intentan hacer lo incorrecto, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz». La verdad, y esa verdad, ya se había revelado de tantas formas. Después de que David y Jessica se marcharan de mi casa, descubrí todo lo que me habían ocultado. Los extractos de tarjetas de crédito mostraban que las deudas de juego de David realmente ascendían a unos $60,000, no a los 40,000 que Jessica había mencionado. Habían planeado usar mi dinero para pagar a los prestamistas que amenazaban la seguridad de David. También me enteré de que la licencia de enfermera de Jessica había sido suspendida 2 años atrás por robar medicamentos de los pacientes. Nunca se lo contó a David, dejándolo creer que seguía trabajando, mientras ella pasaba sus días investigando maneras de acceder a los bienes de personas mayores. Pero tal vez lo más desgarrador de todo fue encontrar un cuaderno con la letra de Jessica, detallando una línea de tiempo para mi declive. Había planeado esto durante más de 1 año, documentando cada momento normal de olvido. Cada vez que ponía las llaves en un lugar equivocado o olvidaba el nombre de un vecino, en su mente retorcida ya se había convencido de que realmente estaba desarrollando demencia. «¿Señora Morrison?» Un empleado del tribunal apareció en el pasillo. «El juez Harrison está listo para verla». Nos levantamos juntas, con la mano de Emma aún firmemente aferrada a la mía. Mientras caminábamos hacia la sala del tribunal, vi a David y Jessica sentados en una mesa con su abogado asignado por el tribunal. David se veía terrible, delgado, pálido, con ojeras bajo sus ojos. Jessica, en cambio, parecía decidida.
casi triunfante. Realmente creía que iba a ganar. No tenían ni idea de lo que les esperaba. El juez Harrison era una mujer de unos 60 años, con ojos amables y el cabello plateado recogido en un moño ordenado. Me recordó a varias de mis antiguas colegas maestras y sentí una sensación de... Un sentimiento de calma me invadió mientras tomaba asiento. «Esta es una petición de tutela», comenzó la jueza Harrison, mirando los papeles frente a ella. Los demandantes, David y Jessica Morrison, afirmaban que la demandada, Lillian Morrison, estaba sufriendo de demencia y ya no era capaz de gestionar sus propios asuntos. Me miró directamente. «¿Sabe usted por qué estamos aquí hoy, señora Morrison?», preguntó la jueza. «Sí, su señoría. Mi hijo y mi nuera creen que soy mentalmente incompetente y quieren tomar el control de mis finanzas». El abogado de David, un joven que parecía recién salido de la Facultad de Derecho, se levantó. «Su señoría, tenemos documentación médica del doctor Patterson que indica que la señora Morrison ha mostrado signos de confusión y pérdida de memoria». La jueza Harrison asintió. «He revisado el informe del doctor Patterson. Sin embargo, noté que esta evaluación solo se realizó una vez y no hay seguimientos posteriores. ¿Hay alguna otra evidencia médica?» «Bueno, no, su señoría, pero... ya veo». La jueza Harrison anotó algo. «Señora Morrison, ¿ha solicitado alguna evaluación médica independiente?» «Sí, su señoría». Saqué un grueso sobre Manila de mi bolso. «Tengo evaluaciones exhaustivas de 3 médicos diferentes, incluyendo un especialista en geriatría y un neurólogo, todas realizadas en el último mes». La jueza aceptó el sobre y comenzó a leer. Observé cómo sus cejas se alzaban al revisar los informes detallados, todos confirmando mi plena competencia mental. «Estas son evaluaciones muy exhaustivas», comentó tras unos minutos. «El doctor Williams señala que su función cognitiva no solo es normal para su edad, sino que en realidad es superior al promedio. El doctor Chen indica que no muestra signos de demencia ni de ningún otro deterioro cognitivo». El abogado de David parecía confundido. «Su señoría, no se nos informó de estas evaluaciones porque no era necesario hacerlo», intervino la jueza Harrison. «La señora Morrison tiene todo el derecho de buscar sus propias opiniones médicas». Luego volvió a mirarme. «Señora Morrison, la petición original menciona preocupaciones sobre su capacidad para gestionar sus finanzas. ¿Podría contarme sobre su situación financiera actual?». Este era el momento que había estado esperando. «Por supuesto, su señoría. Tengo 300.000 baclas en cuentas de ahorro e inversión, las cuales gestiono yo misma. Soy propietaria de mi casa, valorada en aproximadamente 400.000 órulos. No tengo deudas y pago todas mis facturas puntualmente». «¿Y cómo gestiona estas cuentas?». «Reviso mis estados de cuenta mensualmente. Hago el balance de mi chequera y me reúno con mi asesor financiero cada 3 meses. Puedo proporcionar documentación de todas las transacciones si es necesario». La jueza Harrison asintió con aprobación. «Eso es muy responsable». Reescritura del relato de venganza. «¿Está al tanto de la situación financiera de su hijo?», preguntó el juez, dirigiendo su mirada hacia David, quien se encogía cada vez más en su silla. «Sí, su señoría. David tiene deudas de juego considerables, que lo han puesto en una situación peligrosa. Creo que esta petición está motivada por su desesperación por acceder a mis ahorros para poder saldar esas deudas». «Señora Morrison», dijo el juez Harrison con voz suave, «esa es una acusación grave. ¿Tiene pruebas que respalden tal afirmación?». «Las tengo». Volví a abrir mi carpeta y saqué una pequeña grabadora digital.
Su señoría, tengo grabaciones de conversaciones entre David y Jessica, donde hablan sobre su plan para obtener la tutela sobre mí mediante medios fraudulentos. El tribunal quedó en total silencio. El abogado de David estaba boquiabierto. El rostro de Jessica había palidecido de la sorpresa. El juez Harrison observó la grabadora con atención. Señora Morrison, ¿cómo obtuvo usted estas grabaciones? Fueron hechas en mi propia casa, su señoría, con mi propio equipo. Empecé a grabar después de escucharles hablar sobre su plan para drogarme y manipular las evaluaciones médicas, haciéndome parecer incompetente. ¿Drogarlas? La voz del juez Harrison se tornó aguda. Sí, su señoría. Jessica, que tiene la licencia de enfermería suspendida, planeaba poner medicación en mi té para que pareciera confundida durante las reuniones familiares. Su plan era usar a mi nieta como testigo de mi supuesto deterioro. Vi cómo los ojos de Emma se agrandaban de comprensión. Por fin entendió por qué sus padres le habían hecho tantas preguntas extrañas sobre qué haría si la abuela parecía confundida o necesitaba ayuda. El juez Harrison miró a David y Jessica con un disgusto apenas disimulado. Estas son acusaciones muy serias. Necesitaré escuchar esas grabaciones. Durante los siguientes 20 minutos, el tribunal escuchó la voz de Jessica detallando cómo drogarme, cómo manipular las evaluaciones médicas y cómo entrenar a Emma para que sugiriera que necesitaba estar en una residencia de ancianos. Escuchamos a David acordando el plan, discutiendo cómo deshacerse de mis pertenencias y gastar mi dinero. Cuando las grabaciones terminaron, el juez Harrison se quitó las gafas y las limpió lentamente, dándose tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. En mis 30 años en la corte, dijo finalmente, rara vez he presenciado un intento tan calculado de defraudar a una persona mayor. Se giró hacia mí. Señora Morrison, quiero felicitarla por su valentía al exponer este esquema. Luego, se volvió hacia David y Jessica. En cuanto a ustedes dos, les deniego esta petición por completo. Además, remitiré este caso a la Fiscalía del Distrito para su acusación penal. Lo que intentaron hacer con la señora Morrison constituye abuso de ancianos, fraude y conspiración. David enterró su rostro entre sus manos. Jessica estaba paralizada, incapaz de creer que su plan hubiera fracasado de forma tan rotunda. El juez Harrison continuó. La señora Morrison, ¿tiene alguna preocupación sobre su seguridad o bienestar en vista de las circunstancias actuales? Solo una, su señoría. Me preocupa mi nieta, Emma. Ella ha estado viviendo conmigo desde que comenzó esta situación. Y quiero asegurarme de que siga teniendo estabilidad durante este tiempo tan difícil. El juez miró a Emma, quien estaba sentada en silencio a mi lado, observando todo con la expresión seria de una niña que se ha visto obligada a madurar demasiado rápido. Emma, dijo suavemente el juez Harrison, ¿cómo te sientes al vivir con tu abuela? Emma se levantó con la dignidad de alguien 3 veces mayor que ella. Su señoría, mi abuela Lily me cuida muy bien. Me ayuda con los deberes, me prepara comidas saludables y todas las noches me lee cuentos. Nunca me hace preocuparme por los problemas de los adultos y siempre me dice la verdad. La simplicidad y honestidad de sus palabras pesaron más que cualquier testimonio experto. Muy bien, dijo el juez Harrison. Concederé la custodia temporal de Emma a la señora Morrison mientras se resuelven los cargos criminales contra sus padres. Mientras salíamos del tribunal aquel día, Emma saltando junto a mí bajo el sol, sentí una profunda sensación de paz. El juego había terminado,
Y había ganado no por venganza ni crueldad, sino por paciencia, verdad y la fuerza silenciosa que proviene de saber tu propio valor. David y Jessica enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Su plan de robarme mi independencia y dignidad no solo había fracasado, sino que les había costado a ellos su hija y su libertad. Pero yo había ganado algo mucho más valioso. A Emma, mi querida nieta, quien crecería sabiendo que el amor no busca controlar ni manipular, sino proteger y nutrir. Esa noche, mientras Emma y yo estábamos sentadas en el columpio del porche observando la puesta de sol, me hizo una pregunta que llenó mi corazón. «Abuela Lily, ¿estás triste por mamá y papá?» Pensé cuidadosamente antes de responder. «Me duelen las decisiones que tomaron, querida, pero no estoy triste por donde estamos ahora. A veces, cuando las personas intentan quitarte lo que más importa, descubres lo fuerte que realmente eres». Ella sintió solemnemente. Luego se iluminó. «Y descubrimos que hacemos un equipo muy bueno, ¿verdad?» «El mejor equipo de todos», respondí. La acerqué a mí, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Al final, la inútil vieja bruja había tenido la última palabra,